Gloria al Señor. Entonces, buenas noches para todos. Dios les bendiga de una manera muy especial a cada uno desde el lugar de donde nos están viendo. Bienvenidos a la Escuela de Formación Integral. Esta noche continuamos con el tema maravilloso acerca del Espíritu Santo y continuamos con la segunda parte de el Espíritu Santo en la vida del creyente. Quizás es lo que nosotros más vamos a ver durante la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo, ¿no? Porque dijimos que el Espíritu Santo vino para ayudarnos. Es la idea de Jesús, es de la obra de Cristo en su amor por nosotros, de enviar a su Espíritu Santo para que nos ayude a vivir la vida nueva, para que nos ayude a vivir una vida agradable ante la presencia del Señor. Entonces, constantemente vamos a estar mirando herramientas y recursos, principios bíblicos con los cuales el Espíritu Santo nos ayuda para vivir la vida cristiana. Entonces, vamos a estar leyendo este primer segmento. Hermana Marina, si por favor nos quiere ayudar en leer el primer párrafo de la lección. Estamos hablando del Espíritu Santo en el creyente en la segunda parte. El Espíritu Santo nos santifica. El término santificar o santificación refiere a ser santo, purificar, poner aparte para Dios, y en la Biblia se aplica a personas, objetos o días. La santificación es un mandato de Dios en su palabra que dice: sed santos porque yo soy santo. Levítico 11, 44, 45. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primeras de Tesalonicenses 4, 3 y 7. La santidad debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida. Primera de Pedro 1, 15. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hecha con el fin de purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo, aceptos delante de Dios. De la misma manera que no podemos obtener la salvación por nuestros propios medios, tampoco podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe. Hechos 15:9. Santificarse significa la separación de todo mal y de toda contaminación. El Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea diaria de la siguiente manera. Él usa la Biblia. En Juan 17, 17 y 15, 3. Primeramente nos revela en ella la verdad de que somos hechos santos en la sangre de Cristo, quien se presentó como ofrenda por nuestros pecados. Hebreos 10:10. Hecha una vez para siempre. Cuando estudiamos la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu, esta nos inquieta a cambio de en las diferentes áreas de nuestras vidas, al ser confrontados y corregidos en amor por su verdad. Y también mediante la oración diaria. Un aspecto muy importante de la oración es el de la confesión. Mateo 6:12, que no es otra cosa que el reconocimiento de nuestros pecados y el entendimiento de nuestros propios errores, lo cual solo es posible con la ayuda de Dios. Salmo 139, 23, 24. Llevándonos así a verdadero arrepentimiento y por ende a santificación. Él viene para limpiarnos en el lugar de la oración y búsqueda de Dios. Isaías 6, 5 al 7. Ok, gracias, hermana Marina. Vamos a empezar, vamos a mantener el texto en la pantalla y lo vamos a mirar desde el comienzo. Vamos a ir desde el comienzo en el texto y vamos a estar mirando las citas bíblicas. Yo voy a leer la cita que corresponde a Levíticos. Le quiero pedir el favor al pastor Hernando que por favor encuentre Tesalonicenses, y a Marinita le voy a pedir que lea Primera de Pedro 1:15, por favor.
La escritura dice en el libro de Levíticos de la siguiente manera, capítulo número 11, versículo número 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice la escritura. Y dice la palabra del Señor así que no os contaminéis, perdón, vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces está hablando, dice, de que nosotros debemos ser santos porque el Señor es santo y que no nos debemos contaminar con nada. ¿Qué dice el texto, por favor, de Primera de los Tesalonicenses? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Uh-huh. Entonces, desde el primer texto nosotros estamos mirando lo que dice el párrafo acerca de que la santificación es un mandato del Señor. No es una opción en la vida del creyente, la santificación. La santificación es un término, el ser santo es un término que a nosotros nos toma de sorpresa cuando venimos de la tradición. Cuando nosotros venimos de la religión tradicional, nosotros estamos enseñados a que los santos no tiene que ver con la raza humana, sino que tiene que ver con personajes o con cierto tipo de personas que siempre ya murieron, que no están vivas y que desarrollaron algún tipo de vida especial delante del Señor. Tampoco tenemos mucha dificultad por llamar santos a las personas que en la historia bíblica aparecen como personas consagradas para Dios. La verdad es que la Biblia habla de que nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, esta es otra de todas las enormes ventajas, ganancias, beneficios y bendiciones que nosotros tenemos cuando creemos en Cristo. Como dice la definición, el término santo o santificar o santificación tiene que ver con ser consagrado, con ser apartado para Dios, con ser limpio, con ser puro, con ser transparente. Entonces, esto es muy interesante recordar que tiene que ver con un actuar interno, con algo que pasa, con el milagro interno. El apóstol Pablo nos habla del hombre interior y del hombre exterior. ¿A qué le está llamando él el hombre interior? Le está llamando al ser espiritual, a la esencia del ser humano le está llamando el hombre interior, y pues al exterior ya es el cuerpo físico que todos nosotros conocemos. Entonces, a eso es a qué se refiere. Entonces, no se puede dar, la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo es producida por la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, no tiene que ver algo que nosotros podamos adquirir o conseguir por nuestras propias formas o por nuestros propios medios, es decir, por prácticas de religiones, por meritocracia, ni por ningún tipo de penitencia, que era lo que se nos había sido enseñado para acercarnos nosotros al Señor. Entonces, una vez que el hombre pecador recibe a Cristo Jesús, ¿qué es lo que le pasa? Lo que le pasa es que es lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Recordemos cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la gran verdad matriz de la santificación, que somos lavados, limpiados y purificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado ya no es cubierto como lo era en la antigüedad con la parte de los sacrificios, que la sangre del Cordero cubría los pecados. Ahora la sangre de Cristo, que es la sangre del Cordero de Dios, Él quita todo el pecado. Y entonces ahí nosotros somos santificados, somos santos. Y la Biblia está llamando, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos leyendo sobre todo las introducciones a las cartas en el Nuevo Testamento. Algunas de ellas están dirigidas a los santos, por ejemplo, a los santos en Corintios.
a los santos en Corintio. Y los santos en Corintio eran parecidos a algunos de nosotros, que lo que necesitábamos era de un perfeccionamiento y de una limpieza. De seguir en ese perfeccionamiento de la mano del Señor. Entonces, nosotros somos lavados y limpios en la sangre de Cristo, pero nosotros seguimos necesitando de un ¿qué? De un perfeccionamiento, porque vivimos en medio de un mundo de un mundo de ¿qué? De un mundo de pecado. Entonces, nosotros estamos viviendo en ese perfeccionamiento. ¿Quién hace ese perfeccionamiento? Ese perfeccionamiento lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene también para ayudarnos a crecer en esta santificación. Entonces, ahora nosotros estamos llamados los santos hijos del Señor. No somos perfectos, estamos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de santificación, de mantenernos, ¿no? Porque el Señor Jesucristo con su sangre es suficiente, pero nosotros ¿qué debemos hacer? Nosotros nos debemos mantener en esa pureza, mantener en esa santidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, nos ayuda a mantenernos en esa santidad. Entonces, encontramos que decía el párrafo decía que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y hay algo que me llama la atención en cuanto a lo que dice la cita que estábamos mirando de primera a los tesalonicenses, es que nosotros estamos llamados a salir de en medio del hombre natural, de en medio del hombre carnal, de en medio del hombre sin Dios. Entonces nosotros debemos ser diferentes. Ahora la diferencia, ¿cómo se marca? Dice que ya no debemos andar. El apóstol Pablo usa una expresión, de que ya no andemos como los otros gentiles, de que ya no andemos como nosotros andábamos antes. Ahora nosotros debemos andar ¿en qué? En santificación. ¿Qué dice el texto, hermana Marinita? En primera de Pedro 1:15 Sí. dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santificación no es opcional, es un mandato del Señor. Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Y ahora dice que debemos ser santos en alguna manera de vivir. No, la Biblia dice que debemos ser santos en toda nuestra diaria manera de vivir. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo 9, si puede por favor leer, Pastor Hernando. Entonces ya recordamos que no lo podemos obtener por nuestros propios medios, sino por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor quiere que vivamos una vida ¿qué? Una vida separada. Santo es ser separado, apartado para Dios. Es separado de cualquier cosa que pueda contaminar nuestras vidas, de cualquier cosa que puede estorbar a la santidad que nosotros hemos recibido por la sangre de Cristo. ¿Qué dice Hechos 15:9? Mientras y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Entonces, está hablando de la fe, pero también está hablando acerca de la purificación que nosotros recibimos por el Espíritu Santo. Dice el texto que estábamos terminando de leer, dice que el Espíritu Santo usa la Biblia. Dice que usa la Biblia. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 10:10, por favor, hermana Marina, si por favor lo puede leer. Me gusta mucho el texto de Hebreos 10:10. Dice que primeramente, lo que primeramente el Espíritu Santo hace para santificación de nuestras vidas es revelarnos y darnos una convicción de la gran y preciosa verdad. Me gusta porque algunos dicen sobre esto, de los estudiosos de este tema de la santificación por el Espíritu Santo, dice que esta es la verdad cumbre. Dice que esta es la verdad reina de la santificación. Es que el Espíritu Santo viene para poner convicción de que yo estoy lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Yo estoy limpio por la sangre de Cristo. Mi vida es limpia. Yo recuerdo cuando empezaba a ir a la iglesia y el pastor decía que levantemos la mano los santos. Y me costaba mucho levantar la mano porque yo decía, Señor,
¿cómo voy a hacer eso si yo soy una persona tan imperfecta, tan llena de defectos? Yo no puedo levantar la mano. Pero cuando él explicaba y decía que era por la fe en la sangre de Cristo, entonces ahí sí podía levantar mi mano libremente y hoy la puedo seguir levantando libremente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a traer una profunda convicción de la limpieza y la pureza que es por la sangre de Cristo Jesús. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice que en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Santificados por la ofrenda que Cristo presentó por nosotros. Él es la ofrenda por nosotros, presentada ante el Padre en la cruz del Calvario. Y en esa ofrenda nosotros hemos sido santificados y purificados. Entonces, esa es la gran convicción que el Espíritu Santo trae a nuestra vida para... ese es el gran convencimiento de la santificación. Entonces, dice, cuando estudiamos la palabra de Dios, que es inspirada por el mismo Espíritu, dice, esta nos inquieta a cambio en las diferentes áreas de nuestras vidas al ser confrontados y corregidos en amor por su verdad. Entonces, lo primero es que trae profunda convicción de la limpieza y de la efectividad de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es perfectamente efectiva y totalmente poderosa para limpiarnos de todo pecado, cualquiera que ha sido nuestro comportamiento, porque esa es otra. Tradicionalmente nosotros fuimos enseñados en que habían unos pecados que eran pequeños y otros que eran grandes, pero ya lo dijimos la vez pasada acá, pero lo volvemos a recordar. El pecado delante de Dios es pecado, pero así sea un pecado que a los ojos humanos puede parecer sencillo o complejo, los dos son suficientes la sangre de Cristo para borrarlos y limpiarlos. Así es que la Biblia dice que Él tomó todo el acta de nuestros decretos, dice en Colosenses 2:14, y lo clavó en la cruz del Calvario. Y entonces quedó como que nuestra acta, ese acta de decretos que nos era contrario, porque ahí estaba consignados todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Entonces ese acta fue clavado en la cruz del Calvario y dice que entonces nosotros ahora tenemos un acta nuevo, tenemos la oportunidad de reescribir y eso es una gloriosa bendición, eso es una vida nueva, eso es una vida nueva y eso solo lo tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice que también, entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la Escritura, Él nos confronta. El Espíritu Santo nos confronta en amor, el Espíritu Santo nos inquieta en amor. Cuando nosotros vamos y leemos la palabra del Señor, pero le hemos dicho, Espíritu Santo, háblame. Aprendimos que Él era el maestro que nos enseña la palabra y que también nos enseña a orar. Entonces le decimos, enséñanos, háblanos. Y el Espíritu Santo nos va a hacer ver en la palabra que nosotros no tenemos un comportamiento concordante a lo que ella está diciendo, puesto que el Señor quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. Entonces, al ver, nosotros nos estamos, la Biblia como un espejo, ¿no? Cuando nosotros nos miramos al espejo, nosotros podemos mirarnos nuestras desnudeces y en nuestras desnudeces mirar nuestros defectos. Entonces, así es espiritualmente también. Entonces, cuando estamos frente a la palabra del Señor, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y inquietarnos y decir, mira, esto debe cambiar. Por eso es muy bueno cuando leemos la palabra del Señor, pedir la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, fijarnos en un versículo donde consideramos que el Señor nos está hablando o un versículo donde identificamos que hay una necesidad, hay algo que no está haciendo clic con nosotros. Entonces, mirar en eso y empezar a orar y decirle al Espíritu Santo, esta es el área, Señor, ven y me ayudas. Lava, limpia, purifica, quita lo que no es tuyo. Y la Biblia dice que Dios lo hace así. Entonces dice que cuando miramos el tema de la oración, dice que hay un aspecto muy importante que pasa también a través de la oración, no solamente a través de la Biblia, sino que el Espíritu Santo también opera a través de ¿qué? A través de la oración. Cuando miramos que el Señor opera a través de la oración, podemos encontrar algo.
Cuando nosotros venimos a la oración, nosotros practicamos algo que la Biblia nos enseña. En las partes de la oración en la Biblia hay una de las primeras partes, dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, que yo me acerco a Él para santificar su nombre, pero también vengo para confesar mis pecados. Es una parte trascendental como todas las partes de la oración. Es el que yo vengo en rendición al Señor y yo le puedo invitar a Él para que el Espíritu Santo me examine. Para que el Espíritu Santo me examine. Si yo me miro con mis propios ojos y tal vez en mi propio checking que yo hago de mi interior, entonces tal vez muchas veces yo voy a ver que estoy perfecto, que estoy perfecto. Pero la verdad de la escritura es que dice que si decimos que nosotros no hemos pecado, nosotros somos mentirosos. Eso dice la escritura en la primera carta de Juan. Entonces, nosotros sí sigue habiendo, porque seguimos teniendo comportamientos, ya no a la manera del vivir sin Dios, sino ya ahora a manera de conocer, ir conociendo la escritura y a veces no la obedecemos. Entonces, ahí seguimos y aún hay cosas que siguen siendo transformadas cada día. Entonces, en la oración yo tengo la oportunidad de venir en confesión. Nosotros no nos confesamos con un hombre, puesto que todos los hombres, seres humanos, por más espirituales que seamos, por más dignidad que tengamos de servicio, nosotros todos somos pecadores, pecamos delante del Señor. Y entonces necesitamos que venirnos a confesar delante del único que tiene potestad para perdonar nuestros pecados, que es Dios. Entonces venimos en confesión de pecados y el Espíritu Santo entra a ayudarnos en esta parte. Y quisiera que pudiéramos mirar lo que dice Mateo capítulo número 2, hermana Marina, y vamos a leer solamente, Pastor Hernando, ¿podrías por favor leer Isaías 6, 5 al 7? Vamos a leer esos dos textos nada más de este segmento. Entonces, Mateo 6:12. Sí, señora. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ajá, ahí estamos nosotros haciendo ¿qué? Según dice, este es un aparte, un versículo que está hablando de un texto que en su total está hablando de la oración. Entonces, venimos a confesar nuestros pecados y el Espíritu Santo empieza a guiarnos, empieza a mostrarnos en nuestro interior y empezamos nosotros a darnos cuenta de que habían unas cosas de las que nosotros no éramos conscientes, pero que cuando ya venimos a la presencia del Señor, se dice que cuando yo comparo la santidad con la de otro ser humano, entonces como que a veces voy a pensar o a sentir que yo soy más santo que otro. Pero cuando yo vengo delante de la misma presencia del Señor, entonces mi estándar de santidad sí está muy faltante y estamos diciendo, Señor, yo necesito que tú me ayudes porque yo necesito crecer a la estatura de Cristo, ¿cierto? Entonces, eso dice la Escritura. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo viene. Creo que es una bendición súper enorme que dejemos que en el tiempo de la oración el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos ayude y nos revise. El salmo que está aquí es el Salmo 139 y lo invito a que no se lo deje de leer. Entonces, el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. No dejes que la soberbia se enseñoree de mí. La soberbia nos juega una mala pasada siempre. Y la soberbia está diciendo, no, pero tú eres perfecto, tú eres bueno. Y volvemos a decir, tú no has robado, tú no has matado. Todos los equivocados son otros, pero tú andas bien, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos confronta, Él sí que nos viene a dar un verdadero perfeccionamiento. Entonces, la Biblia dice en varias partes, hay otra cita que dice el salmista, ¿quién podrá hacer entender al hombre sus propios errores? ¿Cuánto luchamos nosotros? Porque nosotros estamos mirando, hoy Dios me habló acerca de saque primero la viga de tu ojo y luego saca la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros estamos tratando en una manera muy, muy, muy desafortunada. Imaginémonos por un momento eso, de tratar de sacar con una viga en nuestro ojo, casi un ciego, tratando de sacarle una pequeña paja en el ojo del otro. Esto es una cuestión supremamente agotadora y supremamente frustrante y además es lo que Dios no quiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Nosotros estamos queriendo que cambie el otro. La mamá quiere cambiar al hijo o la esposa quiere cambiar al esposo o viceversa. Pero realmente, quien realmente debe cambiar somos nosotros.
y solo el Espíritu Santo va a hacer una obra gloriosa ayudándonos a entender nuestros propios errores, y eso parte del punto de la confesión en el tiempo de la oración. Confesémonos y dejemos que Él trabaje en la oración de una manera muy especial. Sentémonos muy calmadamente. Esto no trata de hacer una religiosidad. Esto trata de hablar tranquilamente con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú cheques mi corazón. Y yo quiero que tú cheques mi alma, todo mi ser. Examíname. Y empieza a ver ese auscultar del Espíritu Santo, ¿cierto? Que venga Él como el doctor con el estetoscopio y venga y nos examine, y Él va a decir eso. Eso era lo que pretendía el salmista, para ser limpio delante de la presencia de Dios. Isaías 5, 6, 5 y 7, por favor. Sí, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estamos mirando, dice que voló con un carbón encendido, ¿no? Con fuego. Nosotros estuvimos viendo que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene como fuego, viene con el carbón encendido, si pudiéramos decirlo así, y viene para purificarnos y para santificarnos. Uno, Él opera redarguyendo, Él opera ayudándonos a la confesión, haciéndonos una concienciación de nuestras faltas. Acordémonos que Él es especializado en convencimiento, Entonces Él hace eso, pero por el otro lado Él opera un milagro. Él opera el milagro. El milagro es que Él viene y nos purifica cuando nosotros hacemos confesión de pecados. Primero, la sangre de Cristo está ahí y nos sigue Él dando esa convicción en la sangre de Cristo. Allá en 1 de Juan, en el capítulo número 1, versículo 7 al 9, dice que nosotros pecamos, todos pecamos, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dice, tenemos como abogado a Jesucristo el justo, pero también dice, y la sangre de Cristo les limpia de toda maldad. Entonces ahí Él sigue con la fe. La sangre de Cristo nos limpia ahora de toda maldad. Nos limpia, nos lava cuando lo aceptamos a Él, pero ahora cuando desobedecemos a su palabra, también Él nos sigue limpiando y nos sigue perfeccionando para que haya un cambio de vida. Aquí surge la pregunta: entonces vamos a seguir pecando siempre, porque el que peca y reza empata, como dice el proverbio del muro, el proverbio callejero. Pero no, lo que Dios espera y lo que Dios opera con el Espíritu Santo es que si yo estoy confesando ese pecado hoy, y ese pecado es confesado y es perdonado y es limpio por la sangre de Cristo, yo ya no voy a volver a cometer ese pecado. Pueda que yo no esté exento de equivocarme en otras cosas, pero en ese pecado yo ya no voy a volver, porque yo ya fui sana de eso por la sangre de Cristo. Acordémonos que eso se le llama también sanidad. A eso también se le llama sanidad. Entonces, dijimos, aquí estamos en Isaías, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo opera como fuego. Dice así: el Espíritu Santo opera como fuego. El fuego ilustra la limpieza y purificación producida por la unción del Espíritu Santo, de quien es símbolo, pues calienta, ilumina, purifica y se propaga. Esto dice Lucas capítulo número 3, hermana Marina, si por favor lo puede leer. Entonces el Espíritu Santo dice que viene para purificarnos. ¿Por qué? Por la unción. Esta es la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida de manera milagrosa. El fuego está ilustrando la limpieza y la purificación producida por la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ya hablábamos el otro día acerca de la unción del Espíritu Santo de Dios. Acordémonos que viene para capacitar. Una de las definiciones de la unción dice que viene para capacitar. Entonces, esa capacitación nos permite a nosotros ya saber que ese fue un paso equivocado, un paso en falso, como a veces decimos, y nosotros ya no vamos a volver a caminar de esa misma forma. Entonces, la unción del Espíritu Santo es una intervención milagrosa de Él en nuestra vida. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Qué dice Lucas 3? ¿Sí? Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos:
yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Ahí está. Entonces vemos el símbolo del fuego y él viene ¿para qué? Para quemar. Él viene para quemar lo que no sirve. Viene para quemar lo que no sirve. Entonces dice, es muy bueno decirle, Espíritu Santo, ven con tu fuego y purifícame hoy. Y purifícame hoy. Exponernos al fuego del Espíritu Santo es supremamente urgente. Que Él venga y queme en nosotros las raíces, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, toda raíz de pecado, que sea quemado para que sea totalmente erradicado de nuestras vidas. Nos lava con sus aguas. El poder del Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua en lo material. Purifica, sacia la sed y fertiliza. Limpia lo manchado y restaura. El agua es un símbolo muy apropiado de la gracia divina que no solo purifica, sino que además embellece. Y me gusta mucho esto, me gusta mucho eso. Dice que en esta parte donde podemos mirar lo del agua es que el Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua hace en lo material. Y el agua en lo material es la vida. El agua en lo material sacia la sed. El agua en lo material es parte del alimento, es parte del sustento. El agua en lo material es lo que fertiliza, lo que permite el fruto, lo que permite las cosechas, lo que permite la bendición. ¿Qué pudiéramos hacer? Por eso se llama elemento vital. Y eso es lo que es el Espíritu Santo a la vida del creyente. Es vital. Y en la santificación el Espíritu Santo, como en todas las áreas, es vital. Entonces nosotros vamos a leer. ¿Estábamos con una cita pendiente? No. No estamos cita pendiente. No. Entonces él dice que él nos limpia y que él nos restaura. Y dice que me gusta mucho que nos purifica, pero que también nos embellece. ¿Quién sin lavarse es así muy, muy simpático o muy bello? No, después de bañado, después de vestido, entonces así no se aplique nada, sobre todo en el caso de las mujeres, entonces ya el baño lo hace todo. Es curioso cómo muchos nos sentimos, yo no sé a cuántas les pasa, pero me siento muy revitalizada con el baño. Me siento diferente, puedo estar muy cansada y si uno toma la ducha como que se siente y dice, wow, estoy súper renovada porque me he bañado. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, opera esa limpieza, esa limpieza. Lo hermoso que pasa acá con la santificación es que eso nos acerca cada vez más a Dios. Dios es santo y sin santidad nosotros no vamos a poder ver al Señor. Entonces vamos a leer el siguiente segmento. Dice que también opera como viento. Dice, el viento representa las labores misteriosas, penetradoras, independientes y purificadoras del Espíritu Santo para impartir vida. No vamos a leer el texto de Ezequiel, vamos a leer Juan 15:2, Marinita, por favor, lo puede leer. Entonces, vale la pena enfatizar que estas intervenciones se dan en el marco de una búsqueda permanente de la presencia de Dios, ayuno, oración, estudio de la Biblia y, por supuesto, el venir fielmente al templo. Es de resaltar la obra particular del Señor con el fin de que tengamos íntima comunión con Él, desarrollemos su propósito y disfrutemos la vida nueva que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que allá en el capítulo número 2 del libro de los Hechos dice que cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, dice, hubieron los símbolos del Espíritu Santo, entre ellos nosotros vemos en el libro de los Hechos eso, lo del viento, ¿no? Entonces dice que eso se refiere a la obra misteriosa del Espíritu Santo. Hay una definición de la palabra milagro, pero esa es la intervención misteriosa de Él. Los milagros no tienen explicación, es la intervención. Hay algo con los milagros. Nosotros no podemos dejar todo a los milagros. Dios no quiere eso. Dios opera los milagros dentro de los procesos, porque si no todos estaríamos acostados en la cama, ok, yo no voy a hacer nada porque el Espíritu Santo me va a santificar por un milagro, yo no voy a salir a buscar trabajo porque el Señor me va a sostener por un milagro, yo no voy a tener ninguna disciplina de buena salud porque el Señor me tiene que mantener la buena salud por un milagro. Dios nos quiere hacer personas que crezcamos, que maduremos, que seamos responsables, que seamos fructíferos, que tengamos metas, propósitos, satisfacciones y esa enorme bendición. Entonces, como Él no quiere tener hijos malcriados, Él quiere tener hijos obedientes que glorifiquen su nombre y que puedan disfrutar de la vida que Él diseñó.
Entonces, por eso que el Espíritu Santo se vale siempre. Decíamos ahí, ¿se vale de qué? Se vale de la oración, se vale de la lectura de la palabra, se vale del tiempo del ayuno, se vale de qué? Se vale del tiempo en que nosotros nos congregamos. Es tan fructífero cuando yo voy al templo y yo puedo llegar al templo y aprovechar ese tiempo. Aprovechar el tiempo. Yo sé que es muy bueno tener relaciones y poder compartir con los otros hermanos, pero hay un tiempo especial con Dios en el que yo puedo llegar al comienzo del servicio y arrodillarme delante de la presencia del Señor y venir en confesión. ¿Se acuerda del texto de Isaías? Isaías, ¿dónde estaba? Isaías estaba en el templo. Estaba en el templo, como veíamos el otro día a Ana. Ana, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Hay el caso en el Nuevo Testamento de un fariseo y un publicano. ¿Dónde estaba? Estaba en el templo. El fariseo estaba diciendo, yo estoy perfecto, yo cumplo con todo, pero el publicano estaba confesando sus pecados. Y dice la Biblia que él salió justificado y salió transformado. Y Ana salió fructificada porque concibió. Entonces, de eso se vale el Espíritu Santo y ese es el operar de él. Entonces, el Señor quiere que vengamos a mayor búsqueda, a mayor compromiso, a mayor entrega ante la presencia del Señor, mayor vemos la obra de transformación en nuestras vidas operadas por la fe en Cristo Jesús, en la divina persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a mirar. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí, ¿qué? No lleva fruto, lo quitará. ¿Y qué pasa con la otra parte? Con la otra parte lo limpiará para que lleve más fruto. Ajá. Hay como si hubieran dos personas. Una persona que no lleva fruto, dice la Escritura, el árbol que no da fruto. ¿Qué le pasa a ese árbol? Ese árbol será quitado. ¿Por qué? Porque Dios es malo y quita el árbol. Él no lo viene a quitar. Realmente el deseo de Dios a través del Espíritu Santo es abonarnos. A menudo la Biblia hace una analogía entre los árboles y los hombres, ¿cierto? Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación. Y Dios quiere que nosotros seamos el árbol. No sé si recordamos lo que dice el salmista. El salmista dice en el capítulo número 1 acerca de eso, acerca de ser ese árbol plantado junto a las corrientes de agua viva. Es lo mismo que dice Ezequiel, ese árbol plantado al lado de las corrientes de las aguas que su hoja es para medicina, que da fruto. El salmista del capítulo número 1 dice que ese árbol al lado de las corrientes de las aguas vivas que están representando al Espíritu Santo de Dios, entonces dice, ¿qué va a pasar? Dice que va a dar fruto, pero luego el salmista hace una reflexión y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y está hablando de dos tipos de planta, un árbol que es frondoso, un árbol que tiene raíz profunda, un árbol que da fruto, un árbol que está vivo en todos los tiempos, porque esa es la virtud de los árboles que están plantados junto al río, que cuando ellos están en invierno, ellos están ahí, están bien, pero cuando ellos están en el verano, también ellos van a estar muy frondosos y están produciendo todo el tiempo, porque esa es la virtud que tiene el agua, esta es la virtud que tiene el río. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir bien en la sequía del verano. Es decir, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, cuando viene la escasez, la enfermedad, la crisis de la familia, del matrimonio, Él nos va a mantener vivos. Él nos va a mantener vivos. Pero también cuando ya se pasa esa época que no es de sequía y viene la primavera y viene cualquier otra parte de la estación, Él también nos va a estar ahí en vida. Dice, pero no así, el tamo está refiriéndose a ese tipo de árbol que no tiene raíz profunda, y tal vez puede estar hablando de los cultivos de cebada, tal vez pueda estar hablando del cultivo del maíz, de todo ese tipo de cultivos que su raíz es muy superficial y que ese es digamos lo que no se le dice árbol, sino una planta, no alcanza el término del árbol, sino de una planta que da un solo fruto, una sola cosecha y esa es terminada. Entonces, si vuelve a haber fruto, tiene que volver a haber una planta
nueva. Entonces, así está hablando en Juan. Juan es la vid verdadera. Jesús es el tronco y nosotros somos sus pámpanos, ¿verdad? Entonces, está diciendo que el Señor dice que si el pámpano no lleva fruto, dice, pero dice que al que da fruto le limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ahí es algo un poco más profundo del hablar de la santidad cuando lo abordamos desde el capítulo 15 del Evangelio de Juan, porque Juan está hablando de que Jesús es la vid verdadera. Y que nosotros, como los hijos de Dios, como los creyentes que caminamos en la fe de Cristo, nosotros somos como esas ramas, ¿cierto? Que si nosotros como ramas no estamos adheridos al árbol, ¿qué le pasa a la rama cuando está adherido al tronco? Pues el tronco es el que lo está alimentando. Entonces está bebiendo y está siendo sostenido. ¿Por qué? Por la savia del tronco, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en la fe de Cristo, nosotros estamos en toda posibilidad de caminar en santidad. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de Cristo por la fe está en nosotros. Está en nosotros porque nosotros hemos sido, como lo aprendimos antes, hemos sido engendrados, hemos sido concebidos por el Señor y hemos sido renacidos en la fe de Cristo. Entonces, eso nos está alimentando. ¿Qué había en Jesús? Porque Jesús fue santo, perfectamente santo, no solamente porque él era Dios, sino porque como hombre él vivió una vida de santidad. Él vivió una vida de santidad por su naturaleza santa, por la presencia del Espíritu Santo de Dios y por la unción fuerte que había en él, sobre él. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Como dijo el apóstol Pablo, yo no me voy a cansar de decir esto porque esta es una gran verdad que nos bendice tanto. La naturaleza santa del Señor en nosotros, renacidos, hechos de nuevo. Entonces, ¿y qué más? La presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir en santificación y la unción poderosa del Espíritu Santo que viene de una manera misteriosa y nos purifica. Así es que hoy es un día de limpieza profunda, de santificación, de blanqueamiento total. Y es un día por lo tanto, eso nos trae como consecuencia una intimidad profunda con el Señor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, yo quiero que terminemos, opera como viento. El Espíritu Santo nos redarguye. Pudiéramos leer esta última parte, Pastor Hernando, mientras que la hermana Marina, creo que no vamos a leer ningún texto de estos porque solo los vamos a recordar. Hermana Marina va a poder encontrar 8:46 del Evangelio de Juan. Sí. El Espíritu Santo nos redarguye. Desde el punto de vista que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y ellas son útiles para redarguir, asimismo es Él quien convence de pecado para arrepentimiento. Podemos decir que Él es quien redarguye al creyente para cambio. La palabra redarguir en el original significa convencer, reprobar, corregir y por implicación amonestar o reprender, reconvenir. Redarguir trata de convencer a alguien por la presentación de evidencia adecuada de que debe hacer un cambio de pensamiento, actitud y conducta. Él habla a nuestra conciencia, nos inquieta, haciéndonos experimentar tristeza con el fin de que nos arrepintamos y podamos experimentar verdadero gozo. Uh-huh. Entonces, bien interesante, quisiera que pudiéramos mantener en la pantalla el texto y pudiéramos mirar lo interesante que pasa cuando nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho porque volvemos a recordar lo que dice la Escritura cuando Él viene para convencer. Dice, Él convence al pecador, al hombre sin Dios, pero también convence al creyente, como ya lo estamos viendo, nos convence de nuestras equivocaciones llamadas pecado. Entonces, con el fin de perfeccionarnos, no con el fin de culparnos o entristecernos para frustración o perdición, como dice la Escritura. Si podemos de alguna otra manera decirlo, Él hace que nosotros nos contristemos y que experimentemos una tristeza en nuestro corazón, pero es para cambio y para transformación, es para bendición. Entonces, miren lo que significa la palabra redarguir en el original. Llama convencer, llama reprobar, llama corregir y por implicación llama reprender y reconvenir. El Espíritu Santo nos reprende. Por eso es la expresión de Juan donde el Señor dice,
¿Quién me puede reprender? ¿Quién me puede decir que yo me he equivocado, que yo he pecado? Nadie podía hacer eso, ¿cierto? Y qué lindo es muy difícil que, como lo decía antes, que alguien venga y nos diga a nosotros que estamos equivocados porque generalmente nos tendemos a enojar. O quizás tendemos a acusar al otro, ¿no? ¿Qué me viene a decir usted a mí si usted también es esto o aquello y estas cosas? Pero cuando viene el Espíritu Santo es una experiencia tan amorosa y tan linda que Él nos hace caer en cuenta de eso. Él está interesado. Esto aquí de la palabra que es corregir y que de repente nosotros decimos, bueno, suena como fuerte, ¿no? El Espíritu Santo está interesado en corregirnos y la palabra de Dios nos corrige. Por eso es que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y dice, es útil para redarguir, para corregir. Entonces necesitamos, el Espíritu Santo viene para hacernos corrección. Cuando hablamos de la corrección, esto porque hemos dicho de que se mueve, el Espíritu Santo se mueve en medio de las disciplinas espirituales, es decir, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Pero el Espíritu Santo también se mueve en nuestro diario vivir, en la cotidianidad. En la cotidianidad, Él nos va a hacer entender. Entonces, en el comportamiento, a veces sobre el mismo comportamiento, o a veces en el tiempo de la meditación, o a veces en el tiempo del silencio. Personalmente tuve una experiencia una vez que iba y había una fila muy grande en el banco y yo estaba sin tiempo y yo dije, pues yo me voy a ir, como decimos en nuestro país, yo me voy a ir a colar y me fui a colar en una fila que habían como unas 20, 25 personas y me fui a meter como de terceras. Pero cuando yo ya me fui a meter, entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, si tú estuvieras haciendo la fila, ¿te gustaría que alguien se metiera? Ay, cuando ya me dijo eso, me sentí que se me movió el piso y yo le dije, no, Señor. Y me dijo, ok, ¿te acuerdas de mi palabra que dice lo que tú no quieres que los hombres hagan contigo, tú no lo hagas con los hombres? Y vino en una cotidianidad y fue tan clara la voz a mi espíritu. Y yo me fui hasta el lugar donde yo debía haber estado desde el principio, hasta lo último de la fila y hice la fila como todos los demás. En eso, en el diario vivir el Señor, o por la mañana o por la noche, el Señor te puede estar diciendo en el silencio, ¿te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas, María, de lo que pasó ayer por la mañana con tu esposo, con tu hija, con el vecino, con el del bus? Y sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que eso no fue bien? Y entonces nos trae la evidencia, trae y con la palabra nos muestra que no estuvo bien y a eso se le llama redarguir, inquietarnos para que nosotros tengamos el cambio. ¿Qué dice el texto? Porque ya nos estamos casi... En Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me qué? Me redarguye de pecado. Me redarguye de pecado. Entonces, Jesús está diciendo eso porque Jesús, santo, puro, sin tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿quién de ustedes me va a venir a redarguir? ¿Quién me va a hacer decir esta actitud o este comportamiento estuvo mal hecho, que es para cambiar? Porque a veces nosotros estamos pensando en la santidad como un ritual, porque eso hace una raíz de tradiciones de religión de donde nosotros venimos, casi todos. Entonces, está pensando en eso, pero como no es un ritual, sino es algo interior, es una transformación interior por la intervención del Espíritu Santo. Ahora, que se manifiesta en el exterior, sí. Sí, porque del interior está manando ese río y ese río va a mojar todo. Ese río va a inundar todo, entonces va a salir hasta el exterior. Entonces muchas de las veces se va a ver reflejado en eso. Entonces se tiene que ver reflejado ¿en dónde? ¿En dónde se tiene que ver reflejado? En nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Así es que la santidad no es una experiencia mística. La santidad es un milagro que se da por la obra del Espíritu Santo que opera en nuestras vidas, primero por la fe en la sangre de Cristo y segundo en la práctica de las disciplinas que la Biblia muestra de la vida cristiana, pero que se ve reflejado realmente es en el diario vivir. La santidad no está en el vestido largo primeramente, ni cosas de esas. No, no está ahí.
No está ahí, está en nuestro comportamiento cuando yo empiezo a tratar a la gente en verdad, cuando empiezo a tratar a la gente más pacientemente, porque es que a veces le dicen a uno, trátelos en amor, pero esa palabra amor se hace tan gigante que nosotros no cuando es paciente, no cuando es benigno, porque eso hablábamos, el amor ¿qué es? El amor es benigno, entonces cuando usted es bondadoso, cuando usted no le procura hacer el mal a nadie, es ahí donde está reflejada la santidad. Y es ahí donde está reflejado el amor del Señor, que es santo. Entonces, cuando soy paciente, cuando tengo capacidad para soportar lo que a mí no me gusta o para oír lo que a mí no me gusta. Entonces, para soportar a otra persona. Entonces, por eso es que el amor, dice la Biblia, que es sufrido, que es benigno, que no busca lo suyo. Cuando yo no, a eso también es a lo que la Biblia le está llamando una vida en santidad, una vida en el Espíritu. Es eso, a la vida en el Espíritu es eso, una vida en la voluntad y en la guía del Señor a través de la divina persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que trata de este convencimiento, el redarguir, por la presentación de una evidencia que nosotros ya lo estábamos mostrando. Él habla nuestra conciencia, nos inquieta, haciendo experimentar tristeza con el fin de que nos arrepintamos y podamos experimentar el verdadero gozo. Ya habíamos hablado de eso. El Señor quiere que redarguirnos y experimentamos eso, pero una vez confesamos, una vez pedimos perdón, una vez echamos mano de la fe en la sangre de Cristo y somos limpios, y podemos decirle al Espíritu Santo que nos llene. Él nos llena de su gozo y nos llena de su paz. Y qué lindo es porque a veces nosotros cometemos muchos errores en la parte de las relaciones interpersonales y ofendemos a alguien. Y el Espíritu Santo nos dice, sabe que no estuvo bien, pero nosotros venimos y buscamos a la persona y le pedimos perdón. Yo creo que no hay una felicidad tan grande que se pueda comparar con eso, porque Él quiere llevarnos a vivir en gozo. Entonces nosotros ya aprendemos ese día, después yo ya no voy a volver a ser así, yo ya no voy a volver a decir eso. Entonces eso nos pasa porque Él viene para intervenir nuestra vida. Entonces vamos a la conclusión. Y quiero que leamos, hermana Marina, por favor, y terminamos con Efesios capítulo número 4, versículos 11 y 12. Y con esto concluimos. Vale siempre recordar que el Espíritu Santo usa en sus procesos todas las herramientas espirituales antes mencionadas, la palabra, la oración, el ayuno, el venir al templo y a los ministros que ha puesto en la congregación para el perfeccionamiento de los santos. También debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo obra de acuerdo con la permisividad y disposición del creyente. Como Dios es respetuoso del libre albedrío de cada uno, no obliga ni violenta la voluntad de ninguno. Según la Biblia, a mayor compromiso, entrega y búsqueda de su presencia, mayormente experimentamos su obrar en nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo en la fe de Cristo, moriremos a la pasada manera de vivir y sus malos comportamientos que nos llevan a la muerte. Asimismo, Él nos lleva a adoptar el estilo de vida nueva, creado en Cristo Jesús para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, pidámoslo día a día. Casi que podríamos decir pidámoslo día y noche. ¿Cuál es la cita de Efesios? Podemos mirar es Efesios 4, 11, 12. 11. Y dice, en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí están los ministerios de la iglesia. Ahí están los principales ministerios de la iglesia. Y dice que Él puso esos ministerios, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. El Espíritu Santo obra a través del ministerio de la iglesia. El Espíritu Santo obra a través del ministerio de la iglesia. ¿En qué lo usa? Lo usa en la enseñanza. Primeramente, enseñarnos la palabra. Dice, el Espíritu Santo también usa al ministerio de la iglesia, usa al pastor.
y a veces no tenemos como mucha aceptación porque por este rol pastoral, porque nosotros decimos, ay, sí, tan querido el pastor, él ora por nosotros, él ayuna, él prepara la palabra, pero cuando quizás el pastor debe acercarse, decirle a la oveja, llamarle la atención por alguien, porque el Espíritu Santo corrige. Y si el Espíritu Santo lo lleva a corregir a alguien, el pastor va a tener que corregir. ¿Por qué? Porque hay una orden de Dios sobre el ministerio pastoral y sobre los ministerios de la iglesia. Es que nosotros debemos instruir, pero también debemos corregir. Ahora, se corrige cuando se enseña, porque nosotros estamos aprendiendo una verdad y entonces cuando aprendemos, entonces nosotros estamos corrigiendo conceptos, estamos corrigiendo principios y entonces al tener conceptos, principios correctos, entonces nosotros vamos a tener que actitudes, comportamientos y conducta, entonces también corregida por el Señor. Porque es muy importante el llamado, es muy importante el llamado a estudiar la Biblia, es muy importante el llamado a participar en la escuela de formación, es muy importante aprender en los discipulados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos corrige, eso lo usa el Espíritu Santo para corregirnos, para perfeccionarnos, para moldearnos y a través de eso meternos en el gran propósito de Dios y a través de eso poder disfrutar la vida que Cristo nos ha dado porque no hay otra manera. Y si no, estaríamos siendo personas antiguas en la iglesia, pero no maduras. O nos hemos quedado bebés toda la vida. Si no crecemos en el conocimiento de Dios, será muy difícil crecer en la fe. Y recordemos que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, entre más nosotros, acordémonos que esta no es una fe, digamos, una fe ignorante. La fe necesita ser capacitada, necesita ser enseñada. La fe necesita ser alimentada por la enseñanza de la palabra de Dios. De esto es lo que se vale el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Acordemos, dice, y conoceréis, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad no es un concepto ni es una definición. La verdad es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, que vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros para darnos vida eterna y vida nueva y que tiene un propósito con nosotros. Entonces, a mayor búsqueda, a mayor conocimiento del Señor, a mayor responsabilidad, a mayor compromiso de buscarlo y de quererlo obedecer, entonces nosotros vamos a crecer y vamos a madurar y en eso también vamos a experimentar la gloria y la bendición del Señor. Amén. Entonces, Amén. necesitamos conectarnos urgentemente con la iglesia, necesitamos conectarnos con los procesos en la iglesia y necesitamos dejar que el ministerio pastoral venga para ministrar a nuestras vidas. Entonces, estar muy abierto a eso y que si un día Dios quiso usar al pastor para corregirnos, para enseñarnos, no solamente lo va a hacer a través de la palabra, muy probablemente Jesús tuvo varios encuentros con los discípulos en el que él iba de manera muy personal y les decía a cada uno. De hecho, hasta el último momento, lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿cierto? El Señor está hablando casi que de tú a tú con cada uno. Acordémonos que los discípulos vivían, dormían y comían y ministraban con el Señor. Entonces Él los está entrenando, les está mostrando, les está enseñando y dentro de eso los está corrigiendo. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. A mayor búsqueda del Señor, mayor crecimiento en el conocimiento de Cristo y mayor posibilidad de vivir la vida abundante a la que Cristo nos ha llamado. Entonces le damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este punto. Así que Él nos lleva entonces a salir. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Sacarnos de la vida vieja a la vida nueva por la fe en Cristo. Sacarnos de la vieja naturaleza, de vivir en la carne, para vivir en el Espíritu. En esa tarea Él nos está ayudando. No es imposible, es siempre posible y es fácil de hacer porque para el Espíritu Santo nada es difícil y nada es imposible. Así es que vamos a orar y le damos gracias al Señor en esta noche, Pastor Hernando. Damos gracias al Señor y oramos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Siempre hemos de orar todos los días diciendo, Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dirígeme, corrígeme, perfeccióname. Hablemos con Él, entablemos diálogo con Él. Invitémosle y entreguémosle el control. Entreguémosle el control, digamos, Espíritu Santo, sé el Señor. Gobierna, gobierna. A menudo yo quiero gobernar mi vida y quiero hacer mi voluntad. Eso quiere mi carne, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo, si yo lo invito, Él va a venir para tomar Él el control y que Él sea el Señor, el gobernante de mi vida, es lo mejor que me puede pasar. Que mi Dios los bendiga grandemente y nos vamos a ver el próximo viernes a las 7 de la noche.
Amén. Amén. Gracias, Pastora Isabel. Bendiciones, hermana Marina.